en el mejor lugar y que, bueno, este es un día donde podamos juntos recibir del Señor. Amén. Amado Dios, nos presentamos delante de ti dándote gracias. Gracias por todas las cosas, gracias porque tú tenías planificado este día, Señor, de encontrarnos aquí en este lugar, Señor amado, de donde tú querías tratar con nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, revela tu palabra, revela a Cristo a nuestras vidas y danos un corazón contrito y humillado delante de ti, que nosotros menguemos para que tú puedas crecer en este día, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Damos gracias, Señor. Amén. Amén. Que el Señor pueda seguir bendiciéndonos. Y bueno, para hoy le puse como título, tiempo de definirme. ¿Quién soy? ¿Qué tengo? Amén. Sabemos todos que vivimos tiempos donde predomina o notamos algo. Creo que cuando llegamos acá a Durazno, el hermano Humberto nos hablaba un poco de esto, de una sociedad un poco clasista. Y hay una expresión, cuanto tenés, cuánto vales. Si tenés, vales. Y mucha gente lo ha interiorizado y se lo ha creído y ha hecho propio este pensar. Yo estaba mirando que hay libros, algunos de los que le gusta leer, El tener, por ejemplo, de John Lee, no sé cuánto, bueno, ahí habla del tener, cómo tener rápido, bastante. Después hay otro de Michel Dormi también, donde apuntan y fomentan este mensaje del tener, de hacerse rico o hacerse de dinero de alguna manera. Ahora también leía, escuchaba a Bucay hablando de esto, que esto como que tomó cuerpo y forma a principios del siglo XX, donde ya la revolución industrial estaba ahí firme, ¿verdad? Donde había un aumento de productos, un aumento de trabajo, donde había pasado de la parte artesanal a la máquina y una producción masiva, masiva de autos, masiva de ropa. Entonces, también se había multiplicado la cantidad de dinero que giraba, pero también se multiplicaba la cantidad de ambiciones y de deseos en las personas. Y se multiplicaba el mensaje de una felicidad instantánea, de cuando tenés el sueño americano que muchos hablan. Amén. Y a partir de ese deseo, esa felicidad, a partir de tener acceso a cualquier cosa que hoy se nos ofrece, ¿verdad? Y nos hace pensar en una falacia, que hay que tener para poder hacer y hay que hacer para poder ser. Y esto lo noté así textualmente de lo que escuché. Esta escalera funciona, pero al revés. Hay que ser para hacer y hay que hacer para poder tener. Nosotros en la educación trabajamos con el ser, el ser humano, mirando la identidad de él. Y vamos a la palabra, porque allí en Hechos, capítulo 3, a mí me llamó mucho la atención. No voy a hablar del milagro en sí. Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan dice que iban a orar, el versículo 1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo en la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y acá viene el texto que yo quiero destacar. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, el versículo 5 dice, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Versículo 6, claro. Mas Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y se produjo un milagro, ¿verdad? No voy a hablar del milagro. Quiero hablar y detenerme porque venía hablando del tener. Amén. Y acá aparecen dos tener.
En primer lugar dice Pedro, no tengo plata ni oro. El tener negativo, no tengo. No tenía riquezas, no tenía en ese momento para darle al mendigo lo que el mendigo le estaba pidiendo. Hoy nosotros podemos encontrarnos en esa situación. Bueno, nos piden, no tengo una casa propia, no tengo estudios, no tengo esto, no tengo el otro, ¿verdad? Este mendigo lo que precisaba era que le extendiera una mano, pero él pedía una limosna y era algo material, ¿verdad? Era algo que él pedía para sustentarse. Y acá el no tener, era el no tener eso que estaba pidiendo el mendigo. Muchas veces alguien nos pide un favor, nos pide económicamente, nos pide ayuda que les sirva de garantía para algo, nos piden tantas cosas, ¿verdad? Y a veces no tenemos. Pero me encantó la expresión que dice Pedro, pero lo que tengo te doy. Aleluya. Y yo me voy a quedar en ese, pero lo que tengo te doy. Y me voy a destacar en esto, hermano, que ¿cuántas veces no valoramos lo que tenemos? Todos ustedes están acá hoy porque se pudieron levantar, porque sus piernas les permiten moverse, porque sus brazos les permiten moverse, porque respiramos, porque no estamos postrados en una cama, porque tal vez con la ayuda de un bastón me puedo mover, o con la ayuda de alguien más. A veces no valoramos la vida, no valoramos la salud, no valoramos la familia, no valoramos un techo, no valoramos que podemos poner un plato de comida, aunque sea con arroz o lo mínimo que tenga, ¿verdad?, en la boca. No valoramos que tenemos agua, abrimos la canilla y tenemos agua. Hablaba el hermano, oraba y tenemos tantos misioneros y tantos, las voces de los mártires, que viven en zonas donde tienen que hacer kilómetros y kilómetros para sacar agua, un agua que todavía ni siquiera es potable. Pero cuántas veces no valoramos el agua, no valoramos hoy poder prender una ducha y bañarme con agua caliente. Lo estoy viviendo con mi hija que está con problemas de calefón y se tiene que bañar a la antigua, calentando agua y bueno, bañándonos como lo hacíamos antes. Amén. Valorar eso, ¿verdad? Tal vez valorar que tengo un estudio, que puedo trabajar, que tengo manos para estirar una masa, para carpir, para trabajar y hacer, ¿verdad? Todos tenemos algo, porque Dios a todos nos creó con capacidades. Nadie dice, no, yo no sé hacer nada. No, algo sabrás hacer porque Dios te dio. Recuerda, pensaba en la viuda de Segunda de Reyes 4:2, no vayan, pero ¿se acuerdan cuando allí se presentó frente a Eliseo? Y Eliseo le pregunta que le declarara qué tenía en la casa. Y en la casa lo único que tenía era una vasija con aceite. Pero eso fue suficiente para que esa viuda pudiera vivir, pudiera hacer Dios obró un milagro, pudiera pagar la deuda y aún subsistir con lo que tenía. A veces, hermanos, no valoramos lo que tenemos. No valoramos lo que está a nuestro lado. Tenés a veces un amigo, tenés a veces un pariente, un vecino que te tiende la mano y a veces no lo valoramos. Amén. Pero aquí destaco que Pedro dijo, pero lo que tengo te doy, y dice inmediatamente, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y es como que le estaba diciendo, tengo a Cristo, no tengo en los bolsillos ni una moneda, ni un billete, ni un dólar, pero tengo a Cristo, tengo a Jesucristo de Nazaret. Y esto para mí me loco. ¿Qué loco? Tengo una persona, porque Jesucristo es una persona. Pero nosotros decimos, ¿quieren recibir a Cristo? Bueno, reciban a Cristo en su corazón. Y dice, ahora tengo a Cristo. Pero Cristo es una persona. ¿Te has puesto a pensar? Pero no es solamente una persona. Es el Hijo de Dios. Aleluya. Es nuestro Salvador. Gloria a Dios. Es nuestra esperanza. Amén. Él es la respuesta a aquello que todavía tenemos dudas, hermano. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él estaba en el momento que fuimos creados. Él está contigo porque Él prometió estar cada día con nosotros hasta el fin.
Él es el que te lleva a Dios, a la salvación, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Él es todo, hermano. Amén. Amén. Pero tenerlo ahí es tenerlo todo. Y yo pensaba en San Juan 14:12, voy a ir a este pasaje. Allí, cuando Jesús les dice, cuando oraran, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Evidentemente que Pedro conocía a Jesús, conocía la palabra, conocía la autoridad que había en el nombre de Jesús. Porque él ya lo había vivido. Si bien era un hombre como todos nosotros, que había cometido un error, que había negado a Cristo, que se había culpado, se había vamos a decir, echado la culpa por todo lo que vivió, pero después Dios lo levantó. Porque aquí en el capítulo 3 ya había venido el Espíritu Santo. Cuando se recuerdan en Pentecostés, y ya Dios lo había investido, ya había dejado atrás aquello roto, viejo que había sido Pedro, y lo levantó como líder, como un hombre que iba a compartir el mensaje. Y aquí con la autoridad de Cristo, Él le dice a este hombre, levántate y anda. Aleluya. En el nombre, lo que tengo, en el nombre de Jesucristo. Hermano, yo pensaba en eso, digo, en la Biblia hay muchas cosas, esos juegos de palabras. Lo que tengo, y lo que tengo en este caso era una persona. Es mejor dar que recibir. Si sigo a Cristo, el morir es vivir. Todas esas como contradicciones, porque es como una contradicción, pareciera. Pero no hay contradicción en la Biblia, hermano. Dios habla de una manera que nosotros podamos tener claro que a veces estamos hablando en un plano físico, el tener, porque a veces nos aflige tanto eso. Y pensaba, leía, el pueblo en Israel tanto quería volver a Israel porque allí había comida, porque allí tenía el tener. Y a veces nosotros nos preocupamos tanto por el tener y vivimos nuestra vida en función del tener. Pero aquí Pedro dice, lo que tengo te doy. Aleluya. Él tenía algo diferente, que no era material, que no era algo que podía poner en las manos del hombre, no podía poner en el bolsillo de este mendigo, pero sí podía hacer que su vida fuera cambiada. Él usó su conocimiento, pero usó lo que Dios le dijo a través de Jesús cuando estuvo en la tierra. Cuando oréis y pidieres en mi nombre, amén, yo lo haré. Amén. Lo que leíamos. Entonces, él sabía en quién estaba usando la palabra de quién, hermano. Y el otro punto que miraba, comparando el tener que tengo y que soy, porque eso es lo que en mi cabeza se movía, esa expresión, ¿verdad? Para tener a Jesús hay que pasar por el proceso de conversión. Amén. Y es un proceso que debemos, no importa los años que tengamos en la iglesia, lo tenemos que vivir. Amén. Experimentar en carne propia. Amén. El proceso de conversión. Y si vamos a Hechos 16, allí se recuerda el carcelero. En Hechos 16, él le dice, ¿qué tengo que hacer? Hubo un terremoto, estaban presos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Recuerdan ese pasaje allí en Hechos 16? Que no lo pensaba leer, pero bueno, no, ¿sí, no? Para tener el contexto, allí estaban presos, en la cárcel, Pablo, hubo un terremoto allí, y todos parecían que se iban a escapar, y el carcelero allí desesperado agarró una espada para matarse, porque pasaba eso, que tenían que cobrarse con la vida, ¿verdad? Y él entonces dice,
pidiendo luz se precipitó, en el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí, todos los presos, miren, no era Uruguay. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta, hermano, es medular. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Que todos en algún momento de nuestra vida nos tenemos que preguntar, si hoy me tocara, ¿soy salvo? Si hoy me tocara partir con el Señor, ¿estamos preparados? Pero allí ellos le respondieron, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Para comenzar el proceso de salvación, de conversión, hermano, nosotros tenemos que primero creer. Creer lo que dice Dios, creer que necesitamos salvación, creer que estamos perdidos, creer que necesitamos nacer de nuevo, hermano. Porque humanamente la gente anda por este mundo, pero muchos de ellos, si mueren, no van a la presencia del Señor. Porque para morir e ir a la presencia tenemos que morir en Cristo. Tener a Cristo en nuestra vida, que Él sea nuestro Señor y Salvador. Entonces, el primer paso es creer en Jesucristo. El segundo paso, hermano, lo encontramos en San Juan 1:12, que allí habla de cuando Jesús vino, a los suyos vino, ¿verdad? Pero dice que no le recibieron, porque vino al pueblo judío y el pueblo judío lo crucificó, ¿verdad? Pero dice el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. En otro pasaje, en otra versión dice, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Y acá pasamos, hermano, creer y recibir. Amén. Amén. Recibir a Cristo. A todos los que le recibieron. Y hermano, el pueblo judío, cuando anduvo Jesucristo en la tierra, muchos no recibieron a Cristo. Muchos lo crucificaron, lo condenaron. No creían que Él era el Mesías prometido. Porque ellos esperaban un Salvador, un hombre que llegara a caballo, un general del ejército que los librara del imperio romano. Pero no fue así. Jesús vino a instalar su reino, pero un reino de amor, un reino de cambio en el interior. Que reconociéramos nosotros los seres humanos que el problema no estaba en que estuviera el imperio romano, el imperio griego, el imperio asirio o el imperio que fuera. El problema está en el ser humano, en el pecado que hay en nosotros. La hermana hablaba de Caín y Abel, los primeros hermanos, pero uno no le gustó lo que Dios aceptó del otro y ya se enojó y el enojo lo dominó. Y el pecado estaba, Dios mismo le dice, el pecado está a la puerta, te dominó. Y hermano, necesitamos reconocer que todos en algún momento, aún siendo creyentes, necesitamos venir a Cristo cada día, a arreglar cuentas, a pedir perdón, a reconocer que estamos sucios delante del Señor, que necesitamos el perdón de Dios. Como hijos de Dios necesitamos eso, ¿verdad? Reconocer, creer y reconocer. Experimentar, allí como le dijo a Nicodemo, capítulo 3 de San Juan, es necesario nacer de nuevo. Y ahí Nicodemo, yo soy viejo, ¿cómo tengo que hacer entrar de nuevo en el vientre de mi madre? No se puede. Y allí Dios le da una explicación, que lo que es de carne es el nacimiento espiritual, el nacimiento de creer en Jesús y permitirle que Jesús entre en la vida. Y allí nos transformamos en otra cosa también, que es hijos de Dios. Pero quiero ir al pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2. Vieron que estoy corriendo, pero no sé por qué. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es porque ustedes aprovecharon el tiempo. Y dice, leyó allí Tomás unos días atrás, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo. Amén. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, cuando pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a formar parte de ese linaje escogido, que era primero el pueblo judío, pero que hoy, por la misericordia y la gracia de Dios, llegó a todos nosotros el mensaje de salvación. Nosotros somos gentiles, no somos de la misma descendencia de Abraham ni de Moisés, ¿verdad? Pero por la misericordia de Dios alcanzamos salvación. Pero me encantan las dos expresiones que acá dice, vosotros que en otro tiempo no eran. Y acá viene el verbo ser. Hablé al principio del verbo tener, no tengo. Y ahora hablo del verbo ser hijo de Dios, ser parte del pueblo de Dios. No éramos ante el pueblo, pero ahora somos. Somos. ¿Cuántos somos? Diga, yo soy parte del yo soy. Amén. Soy parte, hermano. ¿Y saben qué? Me venía a la memoria la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? Uno se fue y vivió su vida perdida y después volvió y fue aceptado. Y el hijo mayor se enojó. Pero no me diste ni un cabrito no me diste, ¿no? El tener nuevamente, para que disfrutara con mis amigos. Y el padre le dice, todo es tuyo. Vos sos hijo. Y a veces, hermanos, no valoramos ni vivimos la realidad del ser hijos. De vivir que ya no somos del mundo, somos parte de la familia del Señor. Somos ese linaje escogido y que todo lo que el Padre, oremos al Padre en el nombre de Jesús, Dios, si está dentro de la voluntad del Señor, Él lo prometió, ¿verdad? En 2 Corintios 5:17, somos nueva criatura. Amén. El proceso de salvación. Creer, recibir la transformación que hay en nosotros y luego somos nueva criatura, nuevas personas. La hermana hablaba de vestirnos, nuevo vestido, Cristo. Pero ese vestido no es externo, hermano. Ese vestido es interno. Es lo espiritual que Dios va haciendo en nosotros. Él no pone remiendo. Él hace cosas nuevas. Él los transforma desde adentro. Amén. Y Él, como ser hijo de Dios, tiene una diferencia. Y una de las cosas que yo pensaba, el hombre fue creado, allí en Génesis habla que fuimos creados, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice. Fuimos creados a la imagen de Dios. Pero ¿qué pasa? El hombre entró en el pecado, la naturaleza pecaminosa, y se extendió a toda la raza humana. Todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa, pero fuimos creados a la imagen de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos el ADN de Dios. Y yo pensaba en esto, hermano. ¿Saben que para identificar a una persona, si está muerta o si se quiere saber que parentesco, se hace una prueba de ADN? Para identificar a los policías, ¿verdad? La huella dactilar. Y ahí te identifica, fulano de tal. Yo saben que mucho tiempo cuando vivía en Tambores, no era ni Olga Freita ni era la maestra. Maestra, la cosa, maestra. ¿Quién soy? La maestra. No, ese es mi título, mi estudio, pero yo no soy. Yo soy una hija de Dios. Amén. Y muchas veces, ¿quién es? Es el pastor, es fulano, es el doctor, y siempre lo identificamos por lo que tiene, o por el título, o por el apellido. Pero nuestra identidad está en Jesús. Amén. Fuimos creados a imagen de Dios. Y cuando Jesús, nosotros le permitimos que entre en nuestra vida, yo entiendo como que se activa un chip
Eso que Él nos puso es como que nos resetea. Lo espiritual se va a unir con eso que estaba en nosotros, pero que no había sido activado. No había sido activado porque seguíamos siendo pecaminosos. Pero cuando Jesús entra en nuestras vidas, hay un cambio y nos fusionamos. Y me encanta una expresión acá que quiero leerlo con San Juan capítulo 17. Allí cuando Jesús ora por sus discípulos, por nosotros, por los que íbamos a creer, dice el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, 17:11 de San Juan, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Versículo 11 al 14. Dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Me encanta esta expresión acá porque tiene que ver mucho con lo que estaba compartiendo, hermano. Dice, para que sean uno como tú y yo. Esa unión, hermano. Jesús y el Padre eran uno. Pero también quiere que nosotros, por tener a Jesús, seamos uno con el Padre. Y habla de esa intimidad, de esa comunión. Y pensaba también, hermano, que Dios toma... Cuando una pareja se casa, ¿verdad? Dice, para que sean uno. ¿Cómo Dios usa cosas comunes para hacernos entender? Ya no son dos, sino dejará al hombre y al padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esa unión viene un niño, ¿verdad? Pero Dios quiere, hablando de esa unión, esa comunión y de esa intimidad, que Dios quiere que se dé entre aquellos que somos hijos de Dios. Porque no puede ser, hermanos, que en un matrimonio no haya intimidad, no haya esa unión, que uno por acá y otro por allá. No es lo que Dios quiere. Perdone que no estaba en el boceto, pero Dios no quiere eso. Y si Dios no quiere que en un matrimonio uno esté en un cuarto y otro en otro cuarto, con una cama y otra cama, nosotros como hijos de Dios, no quiere que nosotros estemos acá y Dios allá, sino que haya esa comunión, esa intimidad, de estar tan juntos como lo estuvo Jesús con el Padre. Y dice también que no son del mundo. Y hermanos, acá, aunque pueda sonar raro, usted está viviendo en este mundo, pero usted no es de este mundo. Usted pertenece a la patria celestial. Usted pertenece al Rey de Reyes, al reino de los cielos. Y aunque andemos en esta tierra donde nos domina el tener, el cuánto tenés, a eso a nosotros no nos debe preocupar tanto. Porque nosotros el día que nos vayamos de acá, nos vamos a un lugar donde necesitamos. ¿Cuánto llevo en el bolsillo? Porque capaz que mientras usted va subiendo va cayendo. Y algunos se quedarán. Pero no tenga en cuenta eso, no se preocupe tanto por eso. Y allí en Hebreos 11:16 nos habla de que hablando de la fe, dice el versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, hablando de los héroes de la fe, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y a ese lugar, hermano, es que usted y yo un día vamos a estar.
Porque también Jesús le dijo, me voy, pero voy a preparar morada. Gloria a Dios. Ese lugar donde usted y yo vamos a estar. Pero comienza, hermano, porque pensando en eso que decía Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Tener a Cristo es mucho más que tener cosas materiales. Es ya pasar del tener al ser. Es lo esencial en la vida. No es lo que tengas, es lo que eres. Amén. Soy hija de Dios. Y por ser hija de Dios, tengo cielos abiertos. Tengo autoridad. Tengo las promesas de Dios. Pero porque soy. Entonces acá lo más importante, hermano, es ser. Para que usted pueda hacer lo que Dios quiere que usted haga. Lo que Dios pone en sus manos para hacer. Y que pueda tener lo que Dios quiere que usted tenga. No se preocupe tanto, hermano. Preocúpese por mantener la comunión del ser. Por eso al principio, tiempo de definirme, de tomar una postura, una decisión. ¿Quién soy? ¿Usted se ha preguntado quién soy? ¿Qué tengo? ¿Pero quién soy hoy? Si hoy el Señor viene, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces estemos preparados y tome esta decisión hoy. Y yo quiero hacer algo que siempre me encanta hacer, que hace muy tiempo que no hacemos. Si hubiera alguna persona acá que quiera tener un encuentro con el Señor. ¿Vieron cuando nosotros hacemos una campaña? ¿Quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Y hermano, yo creo que esto debe ser del día a día, reunión tras reunión, porque es una oportunidad de creer, recibir y ser hijos de Dios. Amén. Si tú quieres hacer conmigo, yo te invito a ponerte de pie. No te voy a pedir que levantes tu mano ni nada. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Pero si querés experimentar a Cristo en tu corazón, como Pedro pudo decir, lo que tengo te doy, porque tenía a Cristo en su corazón. Él era hijo de Dios. Yo quiero que en esta hora, si tú quieres experimentar eso, vivir una vida diferente, una vida de victoria en victoria por ser hijo de Dios, yo te invito a que tú puedas repetir junto conmigo. Padre amado, en esta hora, yo decido creer en ti y recibirlo en mi corazón. Pido perdón por mis pecados, por vivir a mi manera, apartado de Él, de sus promesas, de sus planes. Te pido perdón y pido que tú seas mi Señor, mi Salvador, mi todo. Ayúdame a caminar cada día contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Padre amado, ayúdame cada día, Señor, a tener presente